Buenos días a todas. Después de la serie de dificultades que tuvimos para hacer esta sesión en vivo, queremos presentárselas grabada. Se trata de un tema central para nuestra fe, que es acompañar a Jesús en el camino de su vida para también nosotros hacer el mismo camino que Él hizo. Queremos acompañar a nuestras formandas a que con Jesús de Nazaret puedan ser ellas también otros Cristos, es decir, presencia y memoria de Jesús misericordioso, compasivo, en medio del mundo, en medio de la gente. Esa es la gran labor de toda la formación, cada una desde la espiritualidad, desde el carisma propio, pero queremos seguir a Jesús y solo a Él, vivir como Él, actuar como Él, para ser como Él también, regalo para el mundo. Iniciamos este recorrido para empezar a hacer con Jesús de Nazaret otros Cristos. Se trata de encontrarnos con Él para que su experiencia espiritual sea también la nuestra. Queremos echar tres miradas al misterio de la encarnación, este misterio que significa el eje central de nuestra fe. Una mirada desde abajo a Jesús de Nazaret. Queremos compartir, queremos profundizar, queremos también contextualizar históricamente lo que los evangelios nos narran acerca de Jesús. Los datos evangélicos acerca del crucificado y resucitado. Esa es la primera mirada a estos misterios de la vida de Jesús. También queremos tener una mirada de fe recogiendo la riqueza de la tradición de la Iglesia, sobre todo de los padres de la Iglesia prenícenos, Ireneo de Lyon y Orígenes de Alejandría. Queremos contemplar a Jesús como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y queremos por último tener una mirada desde adentro, de manera que podamos nosotros vivir el camino espiritual que vivió Jesús. Esa triple mirada nos irá dando una comprensión novedosa, actual, sobre los grandes misterios de la vida de Jesús. Ya vosotras pudisteis de alguna manera leer el primer capítulo, en el que explico las posibles cristologías insuficientes, porque dejan en oscuridad un aspecto, aunque aclaran o subrayan el otro. Se trata de tener una mirada complexiva a este Dios que se ha hecho hombre en Jesús, a este ser humano divinizado hacia el Padre en Jesús. Se trata de preservar la riqueza tanto de la humanidad como de la divinidad que se revela en el misterio de este hombre con mayúsculas, Jesús de Nazaret. Dios se ha dado a conocer, se comunica a sí mismo al ser humano de manera transparente. En Jesús el mismo Dios, tal como es Él, se da a conocer porque así lo ha querido. Eso es lo que afirmamos en nuestra fe. Y lo ha hecho a través de un hombre concreto, de un hombre que es además hijo suyo, hijo de Dios. Este hombre es Jesús, el Nazareno. En esta biografía particular, Dios se manifiesta a todo el mundo, se regala a la humanidad. Y también en Jesús el ser humano puede trascenderse a sí mismo hasta llegar a la cercanía absoluta con este misterio divino. De manera que Dios ya no es el lejano, ya no es el inaccesible. Dios se ha hecho cercano, accesible, hermano en nosotros, para nosotros, con nosotros en Jesús. Con sus manos amorosas, dice Ireneo, usando una imagen del alfarero que trabaja el barro. Con sus manos amorosas Dios va modelando nuestro barro.
Esas manos son el Hijo y el Espíritu Santo. Y con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucho amor, Él va imprimiendo en nosotros la imagen de su Hijo resucitado, que es, digamos, el sueño logrado de Dios para la humanidad. Dios quiere que todos lleguemos a la altura perfecta en Cristo. Y este es un lento proceso de divinización. Poco a poco va imprimiendo en nosotros la imagen de su Hijo encarnado y resucitado, hasta poder hacer de nosotros otros Cristos. Sin duda alguna que esto no solo acontece en los seres humanos particulares, también de alguna manera acontece en toda la realidad, en la creación entera. Lo que sucede en nosotros sucede en toda la creación, porque toda la creación, como dice Pablo, gime con dolores de parto para llegar a la plenitud en Cristo. Eso es lo que nosotros afirmamos en el misterio de Jesús. Y esto se va cumpliendo también de manera procesual en el mismo Jesús de Nazaret. De manera que poco a poco nosotros, como Jesús, vamos haciendo el mismo camino que Él hizo. Desde esta visión queremos contemplar los tres misterios primeros en la vida de Jesús. El misterio del bautismo, en donde nos contemplamos como hijos muy amados de Dios, como ungidos por su Espíritu, ¿no? Este misterio en el que germinan en Jesús de manera espléndida las semillas de la palabra, las semillas de la filiación, las semillas de la unción. Tres semillas que han sido sembradas en Jesús, en su humanidad, desde siempre. La primera semilla, la semilla de la palabra. Jesús es palabra de Dios encarnada. El Verbo se hizo carne, afirma el cuarto evangelio. El Verbo, es decir, el Verbo que era Dios, que estaba con Dios, que desde el principio hacía familia con Dios, se hizo carne, sarx. La palabra sarx, para la teología del cuarto evangelio, no significa el cuerpo humano, la materialidad del cuerpo, más bien significa la bajeza, lo más humano del ser humano, lo más miserable del ser humano, aquello que incluso nos pudiera avergonzar. En realidad, cuando se dice sarx, carne, se habla de toda esta dinámica humana, muy humana, que es la que asumió completamente el Verbo, Jesús. Jesús es tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces, esa semilla de la palabra fue sembrada desde siempre en Jesús. También la semilla de la filiación. Él es Hijo muy amado de Dios. El ángel Gabriel dice esto a María en el momento de la encarnación, ¿no? Se le llamará Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, Hijo del Altísimo, porque eso es lo que es Jesús, el Hijo muy amado de Dios. Segunda semilla que ha sido sembrada en su humus, en su humanidad. Y la tercera semilla, la semilla de la unción. Jesús es el nombre del Espíritu. Sobre María desciende el Espíritu Santo y ella queda preñada de Dios. De manera que estas tres semillas que fueron sembradas en la humanidad de Jesús, poco a poco fueron creciendo, poco a poco fueron germinando, hasta explotar y dar el 100% de fruto. De alguna manera el bautismo podemos contemplarlo como este momento en el cual Jesús toma conciencia en su interior de la profundidad, de la energía, del dinamismo de estas tres semillas que fueron sembradas en él, ¿no? Y esto lo expresan los textos evangélicos a través de tres símbolos que expresan la experiencia interna de Jesús.
El primer símbolo, tomado del profeta Isaías, se rasgaron los cielos. Dice en algún momento el profeta, ojalá rasgaras los cielos y bajaras. La experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era que Dios se había realmente enfadado tanto con su pueblo que ya le había retirado la palabra. Así como a nosotros nos sucede cuando nos enojamos verdaderamente con alguien, que es fácil que le retiremos la palabra, que le dejemos de hablar. Pues esa era la experiencia pues que el pueblo de Israel tuvo de su relación con Dios. Era de tal manera habían enfadado al Señor que Él se había retirado completamente de su pueblo. Pues en Jesús, Jesús tiene la experiencia interna, que a través de Él Dios vuelve a dirigirle la palabra a su pueblo. Dios rompe su silencio y vuelve a pronunciar su palabra, ¿no? Jesús tiene conciencia de hablar en nombre de Dios. Como profeta, anuncia palabras del Señor Dios, pero Él mismo es palabra de Dios. Es Dios que habla a su pueblo. La segunda imagen es la imagen del Espíritu que desciende como paloma sobre Jesús. Jesús experimenta a sí mismo toda su vida y quizá de ello toma conciencia en su encuentro con el bautismo. Se experimenta a sí mismo como el ungido del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para sanar los corazones afligidos, para dar la vista a los ciegos, para proclamar el año de gracia del Señor, ¿no? Jesús se vive a sí mismo siempre como este ungido del Espíritu, hombre lleno del Espíritu de Dios. Y por último, Jesús mismo se experimenta profundamente amado por Dios. Dice el texto que Jesús escucha la voz del cielo que le dice, tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo toda mi alegría. Jesús se descubre a sí mismo como hijo muy querido. Dios es su Padre y eso lo sostiene sin duda alguna durante toda su misión, durante toda su vida. Estos tres símbolos en realidad no son signos externos, son como imágenes, metáforas de lo que pudo ser la experiencia interna de Jesús. Saberse hijo muy amado, saberse movido por el Espíritu, saberse él mismo presencia de Dios. Y así se vivió y así actuó. Los padres de la Iglesia, tanto Ireneo como Orígenes, cuando reflexionan acerca del misterio del bautismo de Jesús, resaltan cosas muy interesantes que completan esta visión, digamos, desde abajo que hemos hecho. De tal manera que con una mirada desde arriba, desde esta reflexión teológica de Ireneo y de Orígenes, podemos decir que gracias al bautismo de Jesús, ellos dicen por una parte que Jesús asume nuestro tiempo histórico. Digamos, dice Ireneo, en algún momento del Adversus Hereses, que Jesús pasó por todas las edades del ser humano. Se hizo niño con los niños, joven con los jóvenes, adulto con los adultos, para salvarlos a todos. De alguna manera Dios se mete en nuestra historia. En Jesús Dios asume la lentitud de nuestros procesos humanos. Dios asume nuestro tiempo histórico. De manera que si vivimos nuestro tiempo, nuestros días, nuestra vida al ritmo del Espíritu, pues el paso de los años, claro, supone un desgaste, por supuesto, pero es un progreso, es un ir hacia adelante, es un madurar, es un crecimiento, no es un decaimiento. De tal manera que si hay una curva descendiente,
En cuanto a nuestra juventud física, poco a poco vamos perdiendo juventud, elasticidad, facultades incluso. Sin embargo, se nos construye, dice Pablo, una morada eterna en el cielo, es decir, a la curva de descenso corresponde una curva de ascenso en sabiduría, en gracia, en profundidad de nuestra experiencia de Dios. De manera que Dios se hizo historia en Jesús. Y Él tiene, digamos, como en cuenta el ritmo lento de nuestra carne, ¿no? El espíritu se acostumbra a los ritmos lentos de la carne para que también la carne se acostumbre a ser habitada por el espíritu, ¿no? Eso es lo que reflexiona Ireneo. Jesús como hombre del espíritu logra la maravilla de que todo ser humano se acostumbre a este ser habitado por la luz del Espíritu, ¿no? Y a la vez el Espíritu se acostumbra a nuestra lenta y a veces torpe humanidad. Y por último, dice Ireneo que en Jesús se condensa nuestro presente eterno, es decir, el presente eterno de Dios en el cual podemos nosotros vivir, podemos entrar esa dimensión última en la que ya no hay tiempo ni espacio que nos limiten. Pues esta realidad, este misterio se hace presente en Cristo. De tal manera que si vivimos a la manera de Cristo, podemos también vivir en el presente eterno de Dios ya desde ahora, conectados al aquí y a la hora, como quiera que se nos presente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues podemos decir que somos plantación de Dios y que en nosotros también están sembradas las mismas semillas que fueron sembradas en Jesús. Por lo tanto, nuestra tarea es hacer germinar estas semillas, de manera que la semilla de la filiación, que la semilla de la unción, que la semilla de la palabra, pues también germinen en cada uno de nosotros. La semilla de la filiación, de tal manera que vayamos creciendo en madurez, de manera que no solo vivamos como hijos e hijas de Dios a nivel exterior, somático, superficial, externo de nuestros comportamientos, sino que también nuestra conciencia, nuestro yo profundo, vaya conformándose de acuerdo a Cristo y nuestro espíritu obedezca al Espíritu de Dios. Y así el Espíritu, con mayúsculas, pueda guiar como siempre a nuestro espíritu. La semilla de la unción, no quedarnos solo en un nivel superficial de nuestro cristianismo, sino ir progresando poco a poco hasta llegar a ser cristianos perfectos. Y la semilla de la palabra, que es aprender a llegar al tesoro escondido, a la perla preciosa de la Escritura, pasando no solo de una interpretación literal de la Escritura, sino también de una interpretación moral y espiritual, a llegar al alma de la Escritura hasta llegar al tesoro escondido que está en ella. Esa es la manera de ir haciendo que nuestras semillas broten, germinen, den el 30, el 60, el 100 por uno, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos hace extrovertidos y excéntricos, es decir, volcados hacia afuera, hacia el servicio, ¿no? A partir de su bautismo, Jesús vivió totalmente vertido en servicio a los demás, hasta vaciarse de sí mismo. No vivió ensimismado ni encorvado sobre sí mismo, sino totalmente extrovertido. Nosotros también podemos vivir así. ¿Cómo hemos de ser personas de Dios y para los demás? Y acompañar a nuestras formandas para que sean igual, extrovertidas, vertidas en servicio a los demás, capaces de vaciarse de sí mismas
No vivir ensimismadas, encorvadas, sino totalmente extrovertidas en amor y en servicio al mundo, a los demás. De manera que, pues invitada estás a compartir, a reflexionar cómo han sido sembradas en ti estas tres semillas, la de la palabra, la de la unción, la de la afiliación, y cómo puedes cultivar estas semillas para que tus formandas sean mujeres de Dios para los demás, para las demás. Pues en este segundo momento quisiera retomar el misterio de las tentaciones de Jesús. Un misterio que quiero interpretar como un momento, una escuela de educación del deseo. En primer lugar, hay que saber que las tentaciones no fueron un momento puntual en la vida de Jesús. Él se experimentó tentado durante toda su vida. Por una parte, el Espíritu Santo actuaba en él, lo empujaba, lo movía, lo sostenía, y por otro lado, pues también se le presentaban como propuestas de un espíritu contrario al Evangelio, no solo en un momento de su vida, sino en su vida entera. Jesús fue un hombre tentado, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros con facilidad cedemos a la tentación por inconsciencia o por falta de atención, y en cambio Jesús pudo aprovechar la tentación como oportunidad para cultivar su deseo profundo, ¿no? Educar sus deseos para llegar al deseo esencial, al deseo de Dios. Jesús hizo una opción clara, consciente, por rechazar el camino de la seguridad y del beneficio personal. Digamos que las tentaciones fueron para Jesús la ocasión para manifestar la solidaridad de Dios y de su amor misericordioso para con los pequeños y los pecadores. Esa es nuestra clave de lectura para las tres tentaciones, que tienen una riqueza simbólica enorme. En primer lugar, la tentación de convertir las piedras en panes es en realidad un símbolo del deseo que muchas veces tenemos, de la necesidad de sentirnos a salvo, de tener seguridad, de sobrevivir, de tener comodidad en la vida, de no pasar ningún tipo de hambre. Esa es una necesidad humana fundamental. Sin embargo, cuando centramos toda nuestra atención en estar lo más cómodos posibles, en tener la mayor seguridad posible, en estar hartos de bienes materiales, entonces esta necesidad se convierte en verdadera tentación. Y a Jesús también se le presentó esta tentación de, cuando tiene hambre, convertir las piedras en panes. Una segunda tentación, que es un deseo profundo que hay en todo ser humano, que es el deseo de incidir sobre la vida de otros, el deseo de tener poder, de tener control, no solo sobre uno mismo, sino también sobre los demás. Esta es una tentación muy frecuente que se nos presenta a todos los seres humanos como una tendencia a rivalizar con los demás y a querer incidir desde el poder ejercido como poder sobre los demás, no como poder con los demás. La tercera tentación, pues es una tentación también muy presente en nosotros, que es este deseo de prestigio, yo diría, de ser estimados, queridos, reconocidos por todos. Digamos que ser llevados en volandas para que nuestro pie no tropiece con las piedras. O como podemos decir popularmente, caer siempre de pie, ser siempre recibidos, aplaudidos, queridos, sin que nos suceda ningún tipo de dificultad, sin que suframos ningún rasguñito. Esas tres tentaciones, que son las tentaciones de todo ser humano, pues también las vivió, las experimentó Jesús. Sin embargo, como dicen los padres de la Iglesia y señaladamente Ireneo,
Jesús supo mantenerse en pie en las tentaciones. Es decir, supo realmente con su testimonio de vida, con su opción vital, supo ser este nuevo Adán. Así como el primer Adán cayó a la primera, digamos, Jesús, el nuevo Adán, se sostuvo aun cuando fue tentado por 3 veces. Adán vivía en una situación de absoluta abundancia, casi exceso. Tenía todo en abundancia, no le faltaba de nada. Y sin embargo, en esa situación de abundancia, apenas fue tentado por una vez, cayó. En cambio, Jesús, que estuvo atento a la escucha del Padre y de su palabra, a pesar de estar en una situación de extrema precariedad, sintió hambre después de 40 días de ayuno. Sin embargo, a pesar de su precariedad, de su vulnerabilidad, se sostuvo, siendo tentado no una, sino 3 veces. De esta manera Jesús, segundo Adán, recupera lo que había perdido el primer Adán. Y podemos hacer una actualización. El primer Adán puede simbolizar esta propuesta de nuestra sociedad del bienestar y del consumo, que es, en muchas maneras, una propuesta diversa a la propuesta que nos presenta Jesús de su Evangelio. Digamos que frente a la hartura o la satisfacción indebida, al exceso de satisfactores que nos presenta la sociedad del bienestar y del consumo, Jesús propone una vida sobria, una vida que viva en decrecimiento, en debilidad, en indigencia, en la que no lo tenemos todo resuelto y sin embargo mantenemos nuestra disposición a la escucha del Espíritu, ¿no? Frente a esa hartura y esa sociedad de la abundancia, Jesús pues nos invita a un vivir mucho más sobrios, mucho más austeros. Frente a esta ostentación del poder y de la violencia que se da a todos los niveles, Jesús presenta la entrega amorosa del siervo. Y frente a la autosuficiencia, al reconocimiento social, al ser celebridades, Jesús presenta como propuesta de vida la fidelidad humilde a la palabra del Padre. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos. De esta manera, las tentaciones de Jesús se nos presentan como una oportunidad continua, constante, de vivir despiertos. Despiertos para contemplar a Dios en espíritu, como dice Orígenes de Alejandría, despiertos para deponer al hombre viejo con sus obras y revestirnos del nuevo, despiertos para renovarnos de día en día a imagen del que nos ha creado, Jesucristo nuestro Señor. De manera tal que nuestros pequeños deseos, que nuestros deseos a veces confusos o a veces deseos que nos ensimisman en nosotros mismos, que esos deseos, en lugar de alejarnos, de distraernos, de desviarnos, en realidad sean la oportunidad para irnos conduciendo poco a poco y llegar al deseo esencial, que para nosotros es el deseo de Dios. De hecho, los seres humanos somos seres vivientes y por lo tanto somos seres deseantes, seres de necesidades, de deseos, de anhelos. Nos descubrimos continuamente atravesados de deseos, con un anhelo permanente de algo más. Debajo de todos estos pequeños deseos subyace el deseo esencial, el deseo de plenitud, el deseo de ser, el deseo del misterio de Dios, el deseo profundo que nos habita, ¿no? Que es Dios mismo. Digamos, como dice Javier Meloni, que desde nosotros tenemos deseo de Dios, pero vistas las cosas desde Dios mismo, en realidad cada uno de nosotros somos expresión, manifestación del deseo de Dios. Vivimos porque Dios nos desea
Y ese deseo de Dios nos lanza a la existencia, ¿no? La conversión es aprender a vivir despiertos, aprender a educar nuestros pequeños deseos para que acogiéndolos con misericordia, con compasión, aprendamos a dirigirnos hacia el deseo profundo y vivo que nos habita, ¿no? Y para eso es necesario aprender algunas prácticas concretas. La primera práctica es aprender a respirar. En ese cuádruple movimiento de nuestra respiración, que es primero aprender a inhalar y entonces aprender a acoger lo que la vida nos presenta. En segundo lugar, retenemos el aire. Entonces, de alguna manera, el retener lo que la vida nos presenta, pues es parte de la vida. Pero luego no quedamos en el simple retener y recibir, sino que también somos invitados a dar, a entregar. Así como en la exhalación el aire sale de nuestros pulmones, así también nosotros estamos invitados a entregar la vida, a darnos por los demás. Hasta expirar, es decir, hasta quedarnos vacíos, hasta ofrecer todo lo que tenemos, ¿no? Que ese es el cuarto movimiento de la respiración. Entonces la vida entera está, está animada por esa cuádruple sinfonía de acoger, entregar, recibir, ofrecer. Aprender a vivir así es lo primero que hemos de procurar para realmente que nuestros deseos nos lleven al deseo esencial. Una segunda práctica para vivir despiertos es aprender a nutrirnos con sobriedad, no solo con los alimentos materiales comestibles, también nos alimentan nuestras sensaciones y necesidades, nos alimentamos de mil maneras nuestra conciencia, ¿no? Este nutrirnos con sobriedad para permanecer ligeros y atentos al espíritu, muchas veces pues es un nadar contracorriente, porque el exceso de satisfacciones que nos presenta sobre todo la sociedad del bienestar, pues muchas veces imposibilita el goce sereno y agradecido y ahoga, asfixia nuestra disposición para compartir, ¿no? Jesús nos invita a aprender a nutrirnos con sobriedad. También nos invita a ser capaces de amar, pero amar soltando, ¿verdad? Que nuestra necesidad de amor y de afecto, de recibir amor y de afecto, vaya dejando paso al deseo de amar, al deseo de dar, y que este deseo de amar y de dar, purificado por la educación, se vaya convirtiendo en una donación absolutamente gratuita. Es decir, que no demos para que nos den inmediatamente, sino más bien que demos sabiendo con la confianza plena de que recibiremos de muchas maneras, ¿no? Yo simplemente me doy porque sé que he recibido mucho. Yo simplemente doy y suelto porque sé que, por otro lado, la vida hará que me llegue lo que necesito. Se trata también de conectar desde el silencio, aprender a silenciarnos, para conectar con nuestro Dios que siembra en el interior de cada uno este deseo esencial. Y conectar desde la no violencia con los demás, con las demás. Entonces, a la luz de este misterio de las tentaciones, invitadas están a compartir. Primero, ¿qué tentación te seduce más? ¿La de la seguridad, la del poder, la del prestigio? ¿Cómo notas tu vida? ¿Qué tentación te seduce más? Y en segundo lugar, preguntarnos cómo hacer de la formación, de los procesos formativos, una escuela de educación del deseo. No de represión o negación del deseo, no, de educación, de orientación de ese deseo, porque el deseo siempre es deseo de vida, ¿no? ¿Cómo aprender, cómo hacer de la formación esta escuela de educación del deseo? En el cuidado amoroso de mis necesidades,
en el discernimiento continuo de mis deseos, desde la escucha profunda de mí mismo y del Espíritu de Dios que me habla. Pasamos a la tercera parte de nuestra reflexión, que es profundizar un poco sobre el misterio de la predicación. Con una frase paulina, digamos que la predicación de Jesús se puede resumir en esta frase de Pablo: para ser libres nos ha liberado Cristo. La palabra de Jesús es palabra que llena de sentido la historia humana, es palabra de libertad, palabra que se encarna en el tiempo y en la historia. Solo podemos comprender su palabra si compartimos su causa. Entonces, sin lugar a dudas, Jesús fue un hombre plenamente libre, con una libertad radical y a veces sorprendente, ¿no? 3 signos de esta libertad con la que vivió Jesús, el Nazareno. En primer lugar, su vida itinerante. Ese es el primer símbolo de su libertad. Jesús andaba ligero de equipaje, como él mismo dijo: las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesús está en continua itinerancia, caminando siempre, yendo de un lugar a otro. Y eso, sin lugar a dudas, pues significa una vida en libertad, una vida en pobreza, una vida en sobriedad, una vida en la que no me ato a nadie, a nada. También su actividad sanadora. Jesús fue un hombre que sanó a los enfermos. Y esta actividad continua de Jesús nos revela la libertad con la que se movía frente a la ley. Fuera sábado o no fuera sábado, Jesús salía a favor de la vida. De hecho, lo acusaban porque hacía curaciones en sábado. Y él dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Cuidar de una vida o dejarlo morir? ¿Hacer el bien o dejar que se pierda la persona? Lo tenía muy claro Jesús, ¿no? Su actividad sanadora es otro signo de su libertad. Y por último, también su amistad con los pobres, con los excluidos, con los marginados. Su único compromiso, su única convicción era el reinado de Dios, ¿no? Estos 3 signos de libertad de Jesús nos indican cómo también nosotros estamos llamados a ser libres, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, ¿no? El ser humano, por ser imagen de Dios, es libre, es dueño de sus actos. Somos libres gracias a nuestra capacidad interior, a nuestra capacidad psíquica. Eso es lo que dice Orígenes, ¿no? La sede de la libertad está en el alma, porque el alma, es decir, nuestro mundo interior, nuestra psique, nuestra psicología, hace de intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Si nosotros obedecemos al Espíritu de Dios y estamos atentos a los deseos carnales, digamos, a aquello que nos separa, nos distancia, digamos que nos despista, nos distrae del Evangelio, entonces si estamos atentos realmente a la voz del Espíritu en nosotros, nos hacemos cada vez más libres. Y nuestra vida transcurre continuamente entre la bondad divina y la libertad humana. Orígenes de Alejandría reflexionó enormemente en este gran misterio de la libertad humana, ¿no? Y la sostuvo siempre. Y para ser libres hemos de trabajarnos nuestra interioridad y en particular la imagen que tenemos de Dios mismo. Nuestro Dios puede ser un Dios del niño, que es distinto del Dios de Jesús. Un Dios del niño que se oculta en nuestro inconsciente. Un Dios infantil, un Dios providencia mágica, un Dios aspirina, un Dios que nos resuelve todo aquello que nosotros no queremos resolver. Un Dios que nos ahorra el esfuerzo de preguntarnos a nosotros mismos. Ese podemos decir que no es el Dios de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de decidir sobre nosotros mismos gracias a nuestro mundo psíquico, a nuestra psique.
El mundo psíquico es, sin lugar a dudas, complejo, ¿no? Ya lo decía Domínguez Morano, ¿no? No es cosa sencilla destronar al Dios del niño para que reine el Dios de Jesús. Muchas veces idolatramos a Dios, ¿no? Y como decía, ¿cuál es nuestro Dios? ¿A qué Dios escuchamos? Escuchamos al Dios que es providencia mágica, que nos hace el milagrito, así como por arte de magia. Al Dios explicamundos, es decir, al que nos ahorra cualquier esfuerzo de preguntarnos a nosotros mismos, de tener una conciencia crítica. Es un Dios ambivalente, quizá el nuestro, es decir, que me ama tanto y cuanto me porto bien. Es decir, me ama si me porto bien, si me porto mal, me castiga. Esta ambivalencia del amor humano que en Dios no se da. Dios nos ama incondicionalmente. Nos habríamos de preguntar cuál es el todo poder de Dios, si Dios usa su poder como nosotros lo hacemos, ¿no? Un poder sobre los demás, un poder para oprimir, para controlar, para estar por encima de otros. Ese no es el todo poder de Dios. El todo poder de Él es el único poder del amor, ¿no? Para ser libres nos ha liberado Jesús. El Dios de Jesús no es un Dios explicamundos, no es un Dios milagrero, no es un Dios mágico. El Dios de Jesús no interviene desde fuera, sino que actúa desde dentro de nosotros mismos. No nos resuelve mágicamente nuestros problemas, sino que nos acompaña paciente, humilde, en la aventura de nuestra vida, ¿no? El Dios de Jesús nos quiere libres y adultos para construir su reino. Puesto que, como he dicho, para ser libres nos ha liberado el Mesías, Jesús. A partir de esta libertad, pues, compartimos estas preguntas. La primera, ¿a qué Dios predicas? ¿Tu Dios es el Dios del niño o el Dios de Jesús? ¿El Dios en el que crees se parece al Dios de Jesús o más bien lo oculta? ¿Cómo acompañar a las formandas para que sean, ojo, mujeres libres y felices, capaces de liberar a otros? A veces nosotros queremos formandas sumisas, formandas que no piensen por sí mismas, formandas que en todo le digan que sí al superior, superiora, formador, formadora, en turno. Y pues el Señor Jesús nos invita a acompañar en el camino de libertad y de felicidad de las formandas, ¿no? Entonces, queridas hermanas, las invito pues a disfrutar de esta sesión que lamentablemente no pudimos tener en vivo y en directo, a que reflexionen sobre estas preguntas, a que sigan leyendo el libro de Con Jesús de Nazaret ser otros Cristos, y a que, primero Dios, el jueves nos podamos ver. Las espero a todas el jueves a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Ojo, no confundirse. 8 de la mañana, jueves, hora del centro de México. Ya cambió el horario de tal manera que hay que calcular el horario local de vosotras con respecto al horario del centro de México. Será jueves 1 de noviembre a las 8 de la mañana. Muchas gracias, buenos días, tardes o noches. Hasta luego.